Record, vale. Ok, el día de hoy vamos a terminar ya de ver a detalle lo que son las señales analógicas dentro de un PLC. Generalmente nosotros vamos a requerir que el PLC cuente con una tarjeta de entradas analógicas. Ya en otra sesión se había platicado al respecto sobre el hecho de que existen innumerables variables en el proceso que me interesa medir, como puede ser presión, como puede ser temperatura, como puede ser nivel, puede ser pH, etcétera. Son una gran cantidad de variables. Sin importar qué variable de proceso yo vaya a medir, generalmente yo necesito que el sensor pase por un acondicionador de señal, un transmisor. Ese acondicionador de señal lo que va a hacer es que, independientemente la señal que me dé el sensor, que puede ser milivolts, puede ser resistencia, puede ser conductividad, de acuerdo al principio de operación que tenga el transductor, yo esta variación la tengo que normalizar a una de dos posibles señales. Si es voltaje, es de 0 a 10. Si es corriente, es de 4 a 20 miliamperes. Por ahí dice que la joven que estamos grabando video no puedo detener. En este detalle tenemos lo siguiente. Yo al PLC le tengo que inyectar ya sea voltaje o le tengo que inyectar corriente. El punto aquí es que para poder meterle distintas señales al PLC, yo tendría que tener también una gran cantidad de sensores. Para evitar esto, lo que vamos a utilizar es un instrumento que nos va a permitir simular estas dos etapas. Vamos a ocupar un instrumento que va a permitir simularlo. Es decir, yo a través de un instrumento voy a generar la señal que voy a alimentar hacia el PLC. Este instrumento me va a simular tanto corriente dentro de valores normalizados como voltaje. Guardo esta pantalla, limpio. Okay. Este instrumento es un acondicionador y calibrador de voltaje y de corriente. Este calibrador lo tenemos aquí. Este calibrador me permite funcionar como si fuera una fuente. Como si fuera esto una fuente. Una fuente que a su salida me puede entregar ya sea o corriente o voltaje. Detalle, este voltaje y esta corriente tiene una precisión elevada porque este es un calibrador, de tal manera que la señal que yo inyecte hacia un PLC con entradas analógicas, pues esté dentro de lo posible con las menores variaciones. Por ejemplo, yo en este caso, a este calibrador lo tengo que seleccionar en la parte de fuente, encenderlo y tengo 4 posibles opciones. La primera opción es indicarle que funcione como fuente de voltaje de 0 a 10 volts. Bueno, yo lo voy a colocar en la parte de voltaje de 0 a 10. Se puede apreciar que en este momento tengo 6.29 volts estables. Yo tengo un potenciómetro de 20 vueltas y conforme yo le voy girando tengo 6.41, giro un poquito, 6.44, giro más poco, 6.45, lo que significa que tengo una precisión de 0.01 volts. Yo puedo estar simulando que un sensor me está dando distintos voltajes.
Ahora, si lo voy al siguiente bloque, el siguiente bloque me da de 0 a 1999 milivolts, el segundo bloque de selección. ¿Para qué me sirve? Esto me sirve para simular un termopar, o como le llaman algunos, termocuplas. Esto se da lo siguiente: los termopares me dan una diferencia de voltaje con respecto a una temperatura, pero un voltaje muy pequeño, de milivolts. Bueno, yo con este instrumento, yo me conecto a la parte de el segundo aspecto, y yo veo un número ahí, 1321, yo le voy moviendo a un valor cualquiera. Por ejemplo, ahorita tengo 924, este 924, son 924 milivolts. Yo estoy simulando una señal de voltaje muy pequeña, pero si se dan cuenta, muy estable. ¿Por qué a veces es necesario simular el termopar si quedamos que la mayor cantidad de señales analógicas en un PLC son de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes? Bueno, hay ciertos PLCs, no todos, que traen entradas especiales. Son entradas analógicas, pero especiales, de tal manera que esa entrada directamente le puedes conectar un termopar sin necesidad de pasarlo por un acondicionador. Si fuera el caso, pues bueno, con este instrumento yo puedo simular la señal de un termopar. En este caso, esa sería la situación con el segundo objeto. Con el tercer objeto de selección tendríamos corriente. Primer detalle: aquí aparece en el display la parte de 0 como indicador de salida. Si yo muevo el potenciómetro, yo podría ver que esto no cambia. Algunos estudiantes de otro cuatrimestre me indicaron: oiga, el equipo no funciona. Lo mandaron a cambiar y sacaron otro. Resulta que el otro también me daba 0. Después de 2, 3 ocasiones que me dijo el alumno que lo estaba cambiando, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo. Y él me dijo: lo que pasa es que cuando lo pongo en corriente, le doy vueltas y no pasa de 0. ¿Por qué creen que dé 0? Dijo que era de corriente, entonces debe ser un circuito en serie. Ok, en el caso de la corriente, el calibrador tiene 2 señales de salida. Entonces, para que yo fluya por aquí una corriente, este sistema tiene que tener una carga, tiene que estar en lazo cerrado. Si yo no tengo ninguna carga conectada, entonces nunca voy a poder visualizar aquí ninguna señal. Otro detalle importante: cuando lo están ocupando como instrumento que proporciona la energía, pueden escogerlo, reitero, como voltaje en las primeras 2 o como corriente en las últimas 2. Sin embargo, cuando está como corriente, como se está alimentando la batería, es muy probable que cuando alimenten este equipo a un PLC en un lazo de corriente, les empiece a marcar baja batería, puesto que el desgaste de la energía de la pila se ve incrementado cuando hago un lazo de corriente. Para ese caso, estos equipos ya vienen con un eliminador. La recomendación que les hago es que cuando lo vayan a utilizar como una fuente de corriente, necesariamente le conecten a su eliminador. De otra manera, cuando inyecten al proceso la corriente, les va a marcar baja batería y no les va a dar bien la señal. Ok, concluyendo, este instrumento, que es un calibrador universal, me va a permitir simular cualquier sensor que me dé corriente, cualquier sensor que me dé voltaje, dentro de parámetros establecidos. Que fue el tercero que me da corriente, trabaja en un rango de 0 a 25 miliamperes, y el cuarto trabaja en un rango de 0 a 19.99 miliamperes.
Yo les recomiendo que trabajen con este para no exceder los 20 mA que le metan al PLC cuando trabajen con el corriente, que es el cuarto, y que trabajen con el primero cuando trabajen con una señal de voltaje de 0 a 10 volts de corriente directa. ¿Correcto? Ahora vamos a ver otra aplicación que tiene este mismo dispositivo, que la vamos a utilizar. Guardamos. Limpiamos pantalla. Otra aplicación que tiene este dispositivo es que adicionalmente de funcionar como una fuente, funciona como un dispositivo de medición. Es decir, estábamos trabajando desde el punto de vista que este era el PLC y con el calibrador yo estaba simulando lo que era el sensor y el calibrador enviaba una señal. Bueno, yo puedo trabajarlo de tal manera que vuelvo a tener aquí el calibrador, pero yo quiero que ahora el calibrador reciba una señal que se comporte como un instrumento de medición. ¿Para qué me serviría? Bueno, me serviría para ahora hacer pruebas entre el sensor si realmente me está dando la señal. Ejemplo, yo puedo tener un sensor de presión como este. Este es un sensor de presión que cuando yo lo alimente, este sensor me va a marcar una presión de 0 a 10 bar, pero que va a su vez tener una salida analógica de 420 mA, de tal manera que cuando aquí yo le meta una presión en el conector de 10 bar, en estos cables tendría que tener 20 mA, los cuales tendría que mandar al PLC. Si por alguna razón el PLC está haciendo cosas raras, podría yo desconfiar del PLC o podría yo desconfiar del sensor. Si quiero salir de dudas y saber si el sensor realmente me está dando la corriente, una opción clásica sería agarrar un multímetro, configurarlo en corriente y ponerlo en serie. Algo más fácil es agarrar este calibrador, seleccionarlo, que esté como medidor, y dentro de las opciones me voy a la opción 4, que sea de corriente, y este sensor de presión le meto presión a través de un sistema neumático, hago una regulación de presión con un regulador de presión, yo veo la presión en el display, hago matemáticamente los cálculos para saber qué corriente me tiene que dar y la comparo con la que me dé en el display del calibrador, de tal manera que este instrumento puede funcionar como si este fuera un multímetro. Ahí, ¿qué utilidad le estoy dando? Ahí lo que estoy utilizando es que cualquier sensor que yo tenga en planta o algún termopad lo meto directamente aquí y yo verifique que la señal que me está enviando es correcta. ¿Me explico? Para hacer eso, pues lo único que tendría que hacer sería invertir este selector y ponerlo en medición. Si se dan cuenta, me pongo en voltaje, muevo la perilla y ya no se mueve nada, porque ahora no funciona como fuente. Hasta que yo le meta voltaje al dispositivo, me va a marcar qué voltaje estoy midiendo. ¿Correcto? Conclusión, para terminar con este equipo. Este equipo me da dos funcionalidades muy importantes. La primera es que me permite simular señales como si yo le estuviera metiendo un sensor al PLC. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo estoy haciendo un programa que mida presión y quiero estar probando que todo el algoritmo funciona, si yo le metiera directamente el sensor, tendría que conectar el sensor a una toma de presión y estar jugando con la elevación y la bajada de presión. Finalmente, lo que al PLC le interesa es la señal eléctrica de corriente o de voltaje. Yo se lo puedo meter directamente con este calibrador y puedo ver si mi algoritmo está reaccionando de acuerdo a los máximos y mínimos de la señal normalizada de control analógica. O puedo utilizar el equipo para ver si realmente mis sensores
se encuentran bien calibrados. Y si en teoría me tendría que estar dando, por citar un ejemplo, 8.6 volts, pero yo midiéndolo con el calibrador veo que me está dando 8.4, pues esta diferencia la ajusto dentro de la fórmula del PLC para que la medición que yo vea en la pantalla del PLC sea más exacta con respecto a las condiciones reales, porque matemáticamente me va a dar un número, pero lo que me va a importar es lo que realmente me esté dando de señal el sensor. Continuamos con el siguiente elemento y con ese terminamos. El siguiente elemento que les voy a explicar y que vamos a utilizar sería un acondicionador universal de señales de entradas analógicas, que es este. Habíamos hablado que tenemos sensores que son de distintos tipos, pero que generalmente este sensor lo tengo que mandar a un acondicionador de señal para que finalmente este acondicionador me saque o corriente o voltaje, pero normalizado a una señal de control. Bueno, este vendría a representar a esta etapa. Yo le voy a meter un sensor de proceso y este va a condicionar la señal para que a su salida me entregue o corriente o voltaje. Generalmente en planta, si ustedes tienen un PT100 o tienen un termopar o algún otro instrumento, le tienen que comprar su acondicionador de señal, el cual está diseñado para trabajar directamente con él, y ustedes escogerán si quieren que la salida les dé corriente o si quieren que la salida les dé voltaje. Generalmente estos instrumentos trabajan con un solo tipo de sensor y generalmente me dan un solo tipo de salida. La diferencia con este es que este es universal. Al ser universal, lo que significa es que yo le puedo meter corriente, le puedo meter voltaje, le puedo meter resistencia, lo que podría ser un PT100, le puedo meter milivolts, lo que sería un termopar, le puedo meter prácticamente cualquier señal de entrada. Lo único que tendría que hacer es programarlo, configurarlo, para que entienda qué tipo de señal está recibiendo. Otra cosa, bueno, a lo mejor yo estoy midiendo, por citar un ejemplo, presión de 20 PSI a 300 PSI a través de un sensor. Ese sensor posiblemente, por citar un ejemplo, me dé una salida de voltaje, y en voltaje me está dando a 20 PSI, supongamos que me da 1.7 volts, y a 300 PSI supongamos que me da 8.5 volts. Alguien me preguntará, bueno, nos acaba de decir que los sensores dan de 0 a 10 volts en el caso de que sea voltaje. Bueno, eso es cierto siempre y cuando yo me vaya a la escala mínima del sensor y la escala máxima del sensor. Tendría la señal de salida mínima y la señal de salida máxima. ¿Cuál es el detalle? Cuando yo voy y quiero comprar este sensor, resulta que no existe, que el más aproximado de manera comercial es de 0 a 400 PSI. Como yo no empecé en 0, sino empecé en 20, ya traigo un offset. Como yo no voy a llegar hasta el máximo del sensor, nunca voy a llegar a los 10 volts. Estoy trabajando a 300 PSI, aproximadamente, a lo mejor el 80% de la escala. Por eso a lo mejor tengo 8.5. Estas ya son las condiciones reales de operación. Mi sensor dentro del proceso me da a la presión mínima de trabajo 1.7 volts y a la máxima 8.5 volts. Bueno, yo le tengo que decir a este instrumento, que es el que tengo en la mano, que le voy a meter voltaje, pero le tengo que decir
quién es el mínimo voltaje y quién es el máximo voltaje. Esto es lo que en este sensor se le llama la input. Yo le tengo que decir qué tipo de entrada va a tener. Bueno, aparte, en este dispositivo yo le tengo que programar qué me va a mostrar en pantalla. En este sensor a eso se le llama la escala. En la escala yo le voy a decir, ¿sabes qué? Cuando tú recibas 1.7 volts, yo quiero que en el display me aparezca el número 20. Y yo quiero que cuando recibas 8.5 volts, yo quiero que en el display aparezca el número 300. Obviamente yo le puedo poner una etiqueta indicando que el número que marca en pantalla corresponde a PCI. Habrá displays de doble línea que posiblemente le puedan poner caracteres alfanuméricos. Pero chequen, tengo que programar esta entrada, mínimo y máximo. Tengo que programar lo que se muestra en el display, mínimo y máximo. Pero aún no he terminado. Lo siguiente que me faltaría sería qué tipo de señal de salida quiero que me dé este instrumento para mandarla a un PLC. Y yo puedo escoger, por citar un ejemplo, si mal no recuerdo es 2, en la configuración de salida out. En la configuración de salida, si mal no recuerdo, tengo 4 opciones. Si yo le doy 1, entiende que lo que va a sacar es voltaje de 0 a 10. Y si yo le doy la 2, me parece que es corriente de 0 a 20. Ahorita lo buscamos en el manual. Y si le doy 3, es de 4 a 20 miliamperes. Yo tengo que configurar la salida. ¿Quiero una salida de voltaje o quiero una salida de corriente? Ok. Para que él entienda quién es su mínimo y quién es su máximo, quién es su mínimo y quién es su máximo, aquí en la parte de low también tengo que configurar el límite bajo, el low, y tengo que configurar el límite alto, que sería el high. Y el low lo configuraría que cuando reciba 20 unidades del mínimo y que cuando reciba el máximo, que serían 300, del máximo de salida, 20 miliamperes. Conclusión, en este dispositivo vamos a configurar 3 aspectos. Tiene más, pero lo que me importa configurar es su tipo de entrada, su escalamiento y qué tipo de salida voy a tener. ¿Se acabó? 2 minutos. Correcto, para terminar, para entrar al menú, lo que van a hacer rápidamente es pulsar OK y esta flecha. Las instrucciones vienen en el manual. Viene aquí en configuración, aparece un puntito aquí en la esquina. Yo puedo empezar a navegar. Input. Dentro de Input, ingreso, tipo de entrada. Cuando yo me meto aquí, tipo de entrada tiene la 1. Cuando lo configuro con 1 significa que le voy a meter voltaje. Con 2 que le voy a meter corriente. 13 que le voy a meter un PT100. 8 termopar tipo J. Aquí está el manual, hay que configurar qué es lo que le voy a meter, ¿no? Low, la entrada. Si le dije voltaje, ¿cuál es el mínimo? Enter. Me voy a low otra vez, enter, y yo le puedo decir que su mínimo voltaje va a ser 1.15. Enter, a lo mejor aquí le pongo un 1, enter, 2.10 por ejemplo, el mínimo. Me salgo, me voy al high, y que el máximo voltaje va a ser 8.5 por citar un ejemplo. Este sería 5. Este sería 8 y este sería 0. Y acabo de configurar toda la parte de aquí. Obviamente este equipo ya internamente tiene un algoritmo que automáticamente hace el escalamiento. Posteriormente ustedes tendrán que hacer algo similar, pero
cuando le alimente el simulador de señal directamente al PLC, yo tendría que ver esta parte. Ok. Bien, lo voy a